Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy nuevamente la bienvenida a un nuevo video aquí en Reflexiones desde la Terapia. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante, como todos los que tocamos a fin de desarrollar salud y bienestar mental. Pues vamos a hablar acerca de la autoestima, un elemento sumamente importante para el desarrollo de nuestra inteligencia emocional y también relacional. La autoestima impacta muchos aspectos de nuestra vida, desde los límites que colocamos, el lugar donde nos posicionamos, la calidad de las relaciones que desarrollamos, en fin. Así que sin más, vamos a dar de pie, vamos a empezar de lleno con nuestro tema. Así que sin más, vamos a empezar de lleno con nuestro tema. Dice la famosa escritora norteamericana Iyanla Vanzant lo siguiente: todo lo que te sucede es un reflejo de lo que crees de ti mismo. No podemos superar nuestro nivel de autoestima, ni podemos atraer hacia nosotros mismos más de lo que creemos que valemos. Fíjense, todo lo que te sucede es un reflejo de lo que crees de ti mismo. No podemos superar nuestro nivel de autoestima, ni podemos atraer hacia nosotros nada más que lo que creemos que valemos. Y Janla Van Sant. Todos los días estamos hablando un poco acerca de lo que es autoestima. Normalmente nos gusta definir conceptos porque estos nos ayudan como para enmarcar mejor nuestra temática. Antes de hablar de autoestima, debemos definir lo que es el autoconcepto. El autoconcepto es todo aquello que yo puedo definir objetivamente que soy. Cuando pienso en mi persona, yo puedo contabilizar con los dedos ciertas características que creo que soy o que siento que soy. Por ejemplo, yo creo que soy trabajadora, creo que soy a lo mejor inteligente, a lo mejor creo que soy comelona, a lo mejor todas esas características que puedo definir que soy forman parte de mi autoconcepto. Y después de poder desarrollar un autoconcepto, vamos desarrollando la autoestima, que tiene que ver con cómo me siento respecto a eso que puedo discernir que soy. La autoestima se basa inicialmente en los primeros años de vida de una forma muy intensa y muy importante por la forma en que percibimos que somos tratados por aquellos que forman parte de nuestro círculo inmediato, nuestros padres, nuestra familia. Después juegan un papel muy importante los maestros, por eso hay que cuidar el ambiente escolar donde nuestros hijos están, y por supuesto van contribuyendo a nivel cada vez más importante, pero más externo, no solo la familia nuclear, sino luego pues los maestros, los amigos, los compañeros, y hacia la preadolescencia y adolescencia el rol social juega un papel fundamental respecto a lo que yo creo que soy, pienso que soy, pero además cómo me siento con eso que creo y defino que soy. La autoestima en la adolescencia no es un estadio permanente, ¿sí? Debemos mencionar que en la adolescencia es muy común que los chicos tengan una fluctuación anímica, ¿sí? De pronto me siento feo, de pronto me siento incapaz, de pronto me siento bonita, de pronto me siento de cierta forma, porque además del factor familiar, del factor escolar, del factor social, es una etapa, como bien sabemos, propia de muchos, muchos cambios a nivel físico, a nivel emocional, a nivel social. Los chicos se van desapegando de los padres, una tarea muy importante para encontrar su propia identidad, para reafirmar su propia identidad, para reafirmar su propia voz y demás. Hoy por hoy los chicos, los niños y adolescentes están siendo impactados de forma muy importante por lo que perciben y ven como modelos en las redes sociales. Es un tema muy complejo en el contexto de que probablemente lo que nuestros hijos y adolescentes observan no son patrones sanos. Los parámetros de belleza están de pronto muy manipulados a través de filtros, a través de otra serie de mensajes que muchas veces distan mucho de la naturaleza o la forma natural de nuestros niños y adolescentes. Por lo tanto, es muy importante que cuidemos todos los factores que giran en torno al desarrollo emocional de nuestros hijos, especialmente aquellos que les pueden mandar mensajes fuertes de un sentimiento de inadecuación, de imperfección, de fealdad y demás. Por eso también es importante cuidar lo que viven y sienten dentro del ambiente escolar, que no estén sufriendo bullying, que no estén sufriendo acoso, porque sí son elementos que llegan a distorsionar
facilitan el que un adolescente distorsione su concepto de sí mismo y, por supuesto, su sentir con lo que percibe y cree que es. La autoestima tiene un poder tan importante en nuestras vidas que nos puede llegar a afectar desde diferentes facetas. Afecta lo que pensamos de nosotros mismos, o sea, nos afecta a nivel cognitivo, nos afecta a nivel emotivo, porque afecta lo que sentimos. Puede llevarnos a estar melancólicos, tristes, frustrados, molestos, por ejemplo, con alguna parte del cuerpo que no nos gusta, con alguna debilidad, por decirlo de alguna forma, pero también la autoestima nos va a afectar a nivel comportamental. ¿Sí? Afecta nuestro comportamiento, impacta la forma en que, como así nos vemos, nos vamos a relacionar con los demás. Las personas que tienen una buena autoestima o un buen nivel de autoestima, sienten aprecio por sí mismas. Son capaces de valorar lo que son, lo que perciben que son, lo que sienten que son. Y esa apreciación emocional los va a acompañar por mucho durante el resto de sus vidas. Esta autoestima es importante porque es como el terreno fértil sobre el cual vamos a ir construyendo muchos aspectos de nuestra vida, incluyendo la consolidación de la personalidad. Y más adelante las relaciones que establecemos van a estar influidas por ello. ¿Sí? De lo que yo me permito, que creo que soy, voy a ir formando mi círculo social y voy a ser capaz de ir poniendo límites y voy a tener un concepto de dignidad, un concepto de merecimiento, un concepto de lo que creo que sé que es nutritivo y apropiado para mí. Nos ayuda a afirmar cuáles son nuestras metas, cuáles son nuestros anhelos. Por lo tanto, si estamos teniendo una dificultad con lo que sentimos que somos, eso que aprecio cuando me veo en el espejo, muy probablemente estoy manifestando un problema de autoestima, un problema a nivel de lo que esto me hace sentir. Hay diferentes teóricos que nos hablan sobre la autoestima. Uno muy famoso es Stanley Coppersmith. Él desarrolló un cuestionario muy interesante que tiene validación todavía. Su uso es importante, es valioso dentro del área clínica. Y él estableció que la autoestima tiene componentes. ¿Sí? Tiene un componente que tiene que ver con la imagen física, cómo me siento respecto a mi belleza o a lo que aprecio cuando me veo en el espejo. Por supuesto, los adolescentes le dan mucha importancia a eso que observan, ¿sí? Pero también la autoestima tiene un componente a nivel de un sentido de pertenencia. Cuán valioso, cuán amado, cuán integrado me siento a un grupo, ya sea mi familia, ya sea un grupo social dentro de la escuela, ya sea pertenecer a algo, a alguien. Por lo tanto, ese es un desarrollo que necesitamos fortalecer en los chicos también. Ya dijimos que tenemos un desarrollo, una autoestima a nivel de apariencia física, una autoestima a nivel del concepto de pertenencia, un sentido de pertenencia, pero también podemos desarrollar la autoestima que tiene que ver con un sentido de seguridad y de capacidad personal. Estos dos parecieran muy afines, son muy afines, porque del sentido de seguridad, de sentirme una persona, perdón, de sentirme una persona capaz, voy desarrollando un sentido de seguridad. Es decir, yo creo que soy capaz de lograr la meta que me propongo. Yo creo que soy capaz de poner este límite. Entonces, no todas las personas pueden tener un nivel de autoestima estable en todos los aspectos de la autoestima. Podemos compensar unos por otros. Podemos decir, a lo mejor, mira, yo no soy tan bonita, pero yo lo compenso a través de mi sentido de pertenencia. Me siento parte de una familia que me quiere y eso me va dando un mensaje de valía, un mensaje de aprecio hacia mi persona. Por el contrario, de pronto hay personas que pueden estar lastimadas en cada aspecto de su autoestima. Y esto juega un papel muy importante a la hora de ir desarrollando temas como problemas de ansiedad, inclusive depresión, porque no sentimos, no podemos internalizar que los recursos que tenemos nos sirven para poder resolvernos situaciones o para enfrentar la vida e ir paliando las luchas y las pruebas de forma cotidiana. Entonces, la autoestima es un asunto muy importante que, como hemos dicho, nos afecta a nivel cognitivo, a nivel afectivo, pero también nos afecta en un contexto conductual o comportamental. Se va a notar en nosotros.
Para muchos de nosotros es una realidad que probablemente no tuvimos experiencias nutritivas, bonitas, positivas durante los primeros años de vida o inclusive en la adolescencia. Es una realidad, así es la vida. Pero entonces, ¿qué podemos hacer si percibimos que ahorita en esta etapa, distintas etapas de nuestro desarrollo, hemos estado batallando con un nivel de autoestima bajo que nos hace sentirnos de pronto incompetentes, poco funcionales, muy inseguros y que a lo mejor estamos saboteándonos constantemente porque no terminamos metas o no logramos llegar a aquello que alguna vez nos propusimos? A pesar de que la autoestima está más influida durante los primeros años por el entorno social y familiar, es una tarea poderla construir y reconstruir a lo largo de toda la vida. ¿Sí? Es un trabajo que sí podemos ir haciendo a lo largo de la vida. Es importante recordar que de pronto la relación que tuvimos con los padres o los cuidadores primarios pudo haber afectado nuestra forma de vernos a nosotros mismos y relacionarnos. Sin embargo, es importante también recordar que infancia no es forzosamente destino. Hoy por hoy hay mucha información respecto a aprender sobre la autoestima y estrategias que vamos a ver en el segundo video de esta temática para que podamos desarrollarla de una forma más sana, porque recuerden que ella nos va a permitir y es proporcional a la calidad de vida y relaciones que nos permitimos. Entonces recordemos que la autoestima es un proceso. Puede ser un proceso que podemos desarrollar a lo largo de la vida como una tarea personal y de crecimiento para el desarrollo personal. Entonces, fíjense bien, ¿qué puedo yo hacer para saber si tengo una buena o una mala autoestima? Les voy a dar ciertas ideas. Las personas con bajo nivel de autoestima no se sienten seguras de sí mismas, con frecuencia tienen temores de tomar retos o responsabilidades. A veces batallan para expresar sus gustos o opiniones y pueden inclusive quedarse callados cuando tenían algo que comentar o decir. Muy frecuentemente dejan que otros tomen sus decisiones. Por ejemplo, ¿qué quieres comer? Decide tú. ¿A dónde vamos? Tú elige. Y eso no está bien dentro de una relación recíproca, pero el problema es cuando sostenidamente es como si nos sentáramos en mi carro y dejáramos que alguien más lo maneje constantemente o siempre y nos lleve al lugar donde esa persona decide o define que nos quiere llevar. Casi siempre suelen estar pensando en cómo van a interpretar lo que otros dicen o hacen, y a veces eso les lleva a un pensamiento que los abruma o los hace sentir mal en el fondo. Pueden tener una gran necesidad de ser aceptados, inclusive verse haciendo cosas que no les hacen felices, pero lo hacen con el simple deseo de que otros me aprueben, me validen o me acepten. Por ejemplo, puede ser una chica que está en el gimnasio haciendo pesas cuando nunca le gusta hacer pesas, o puede estar comiendo 300 kilos de trigo cuando jamás le ha gustado comer trigo. Es decir, puede sentirse o verse en una circunstancia que no le agrada y sin embargo acepta y concede por el tema de sentirse aceptada y validada. Pueden llegar a tener mucho temor para evitar arriesgarse por temor a fracasar o inclusive tener nuevas metas para el desarrollo personal que a lo mejor les darían una gran sensación de logro y de satisfacción. Bueno, pueden tener menos éxito en lograr lo que se proponen, pueden inclusive tener mucho problema para poner límites si se dejan atropellar por otras personas o inclusive a ser maltratados por miedo a resistirse al decir el no o inclusive miedo a quedarse solos. Les puede costar expresar sus sentimientos, les puede costar mucho definir aquello que quieren hacer y están constantemente buscando que otros les digan qué es lo que necesito hacer, a dónde quiero dirigirme, qué opinas tú, a dónde tendría, qué debería estudiar, cómo debería hacer las cosas, en lugar de confiar en sus propias capacidades. Este tipo de personas puede llegar a tener una importante dificultad para enojarse con otras. A veces podemos ser altamente permisivos. Nuestro umbral de tolerancia puede ser sumamente amplio para que otros hagan o piensen o digan cosas que nos hacen sentir mal. Pueden a veces inclusive ser lo contrario. En lugar de ser pasivos,
ser extremadamente autoexigentes y nunca valorar sus propios logros. Un ejemplo de ello es el famoso síndrome del impostor, del que vamos a hablar en otro video interesantísimo, porque podemos inclusive desarrollar el no interiorizar que los éxitos que hemos tenido han sido por nuestro esfuerzo y capacidad personal, atribuyendo a que esos logros son por obra y arte de magia, porque el cielo simplemente nos los regaló. Pero otra perspectiva del síndrome del impostor también puede ser el que nunca es suficiente. Y corro, y corro, y corro abrumado porque no logro tener ese éxito que en principio debía haber tenido porque otros pusieron sobre mí el peso de ser un ejemplo. Así que bueno, de esa es otra temática que hablaremos más adelante, pero podemos ser muy exigentes, autoexigentes con los logros académicos, con nuestra apariencia, con lo que debe ser la familia, con la situación estética del lugar donde vivo y estar siempre de meta tras meta sin poder decir por fin llegué y poder disfrutar de esa alegría. Y van a tener dificultad para, entre otras cosas, manifestar confianza en todo lo que se proponen y en transmitir esa confianza, porque no pensemos que un problema de autoestima solamente es nuestro. Lo vamos legando a los que criamos o educamos y a aquellos con quienes nos relacionamos también. A veces una persona con bajo nivel de autoestima puede excusarse y justificarse por todo, porque tienen miedo a estar molestando a otros, a incomodarlos por lo que yo dije o reflejé a través de mi rostro. Y en el fondo, todo este cúmulo de experiencias nos puede llegar a experimentar una profunda infelicidad. Es como si, vuelvo al ejemplo, de que yo he comprado un carro, he definido que lo quiero manejar, me sienta en el carro, pero a último momento defina y decida que sea otro el que lo maneje, lo dirija y termine llevándome inclusive a lugares donde no me gusta ir o no me gusta estar. Si nosotros identificamos que tenemos un problema a nivel de autoestima, es muy importante que tomemos responsabilidad personal por resolverlo. Sí, no, ya no es tema de mi mamá, de mi papá, de que mi tía me dijo que en el año 86 mi primo me miró feo. Sí entiendo esas heridas. Recuerden que hablamos un poco en los primeros videos sobre esto y son importantes para reconocerlas y mencionarlas. Pero a fin de poder superarlos, debemos tomar responsabilidad personal. Y es muy importante y urgente que comencemos a trabajar para crearnos ese concepto de valor, ese sentir de valor que tenemos, porque el valor propio, esa cuestión tan valiosa, tan esencial en nosotros mismos, debe comenzar con un profundo respeto hacia nuestra persona. Entonces, es importante que tomemos tiempo para sincerarnos. Bien, en esta primera oportunidad hemos visto los asuntos más esenciales respecto a la autoestima. Y en el segundo video, para no hacerlos tan extensos, vamos a hablar acerca de estrategias para mejorar nuestra autoestima y convertirnos en la persona que hemos deseado finalmente ser. Bien, estamos ya por terminar esta primera parte del video donde vemos los aspectos más elementales del tema y en la segunda parte estaremos analizando estrategias para poder desarrollar una mejor autoestima. Antes de terminar, quiero continuar con dos frases, ya saben que siempre los animo a reflexionar en ellas. La primera es de Ralph Waldo Emerson y dice así: la confianza en uno mismo es el primer secreto del éxito. Y la segunda frase de Maya Angelou dice: aprende a ser feliz contigo mismo y entonces sabrás cómo ser feliz con los demás. Recordemos que es nuestra tarea poder reconocer, identificar aquello que necesito sanar en esta etapa de mi vida. Eso me va a permitir moverme hacia el cambio y así desarrollar una mejor salud emocional y mental. Y recordemos que sin salud emocional no es posible tener salud. Te mando un afectuoso abrazo y gracias por acompañarnos. Que estés muy bien.